Hola, mi nombre es María Soledad Cámara, soy médica clínica, geriatra y sexóloga del Hospital Italiano del Servicio de Geriatría. Hoy vamos a hablar de la sexualidad en los adultos mayores. La sexualidad es un aspecto central en el ser humano presente a lo largo de toda la vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Esta se vive y se expresa a nivel personal e interpersonal en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y roles y en relaciones interpersonales. La actividad sexual no se refiere solo al coito y hay muchas otras maneras de disfrutarla. De acuerdo a la Organización Mundial de la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, la cual no es ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. ¿Por qué hablar de sexualidad con el paciente adulto mayor en la atención primaria? Esta población tiene una alta prevalencia de disfunciones sexuales como la disfunción eréctil entre un 20 a un 70%, como la atrofia urogenital por déficit estrogénico en 50 al 60% de las mujeres posmenopáusicas y un 40 o 70% de disminución del deseo en las mujeres posmenopáusicas. El médico de atención primaria es el más adecuado para el abordaje inicial de estos problemas, su prevención, su tratamiento inicial y eventualmente su derivación con el fin de mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes. Por otro lado, el médico de atención primaria es a menudo quien indica medicamentos que pueden afectar la sexualidad, por lo que es necesario evaluar periódicamente la salud sexual de los pacientes y puntualmente antes y luego de agregar medicación que pueda afectarla. Sirve también para evaluar la toma de medicamentos potencialmente inapropiados que los pacientes estén tomando para tratar los problemas sexuales. A pesar de la alta prevalencia de los problemas de salud sexual, no es común que el paciente o su pareja consulten, y si lo hacen es cuando el problema es más grave y su tratamiento más complejo. Con frecuencia, los problemas de salud sexual son marcadores clínicos de enfermedad cardiovascular, neurológica o endocrinológica, por lo que es importante que el médico las diagnostique. Y por último, al abordar el tema, puede surgir en la consulta la detección de trastornos de ánimo o de violencia doméstica que no habían sido considerados previamente. Para llevar a cabo este rastreo, es aconsejable asegurar privacidad y un ambiente cómodo, hablar de manera cortés y relajada en términos que el paciente pueda comprender por su cultura y su religión, preguntar al paciente dentro de la anamnesis general si tiene relaciones sexuales y si tiene alguna dificultad para vivirlas satisfactoriamente. Preguntar al paciente si se siente cómodo para hablar de su sexualidad. Mirar al paciente a los ojos el mayor tiempo posible y puntualmente tener especial atención en la anamnesis de los pacientes LGBTIQ+, en pacientes que son dependientes o en pacientes con deterioro cognitivo o discapacidad motora, ya que puede tener más riesgo de padecer disfunciones sexuales y pueden sentirse menos cómodos para hablar por miedo al prejuicio. El consejo sexual básico que deberíamos otorgarle a los pacientes en la atención primaria sería primordialmente darle permiso para que puedan hablar de estos temas y puedan preguntar, resignificar el cuerpo y la mente como origen de placer, educar a los pacientes sobre los cambios en los gustos sexuales que son normales en todas las personas a lo largo de toda la vida. Educar sobre la variedad de estímulos táctiles en zonas erógenas fuera de los genitales en ambos sexos. Educar sobre estímulos eróticos de otros sentidos, gusto, olfato, oído, vista. Educar sobre la diferencia entre el deseo sexual espontáneo, que es aquel que surge en cada persona por un estímulo interno normalmente, que va disminuyendo a distinta intensidad a lo largo de toda la vida, y aunque en el sexo femenino es frecuente un descenso de este mismo deseo más marcado en la perimenopausia, algunas mujeres pueden aumentar este deseo. Luego de la menopausia hay un descenso un poco más pronunciado. A diferencia del deseo sexual responsivo, que es aquel que surge en la persona por estímulos externos de diferentes orígenes. Este deseo disminuye en menor medida y puede ser inducido por la pareja, por caricias, por música, olores, lugares y otros estímulos. Es importante aconsejar la comunicación de la pareja, ya que al hablar con la pareja sobre los cambios que suceden y las emociones que se generan asociadas a estos cambios puede hacer que no empeoren o que no se generen problemas sexuales. Educar sobre encuentros sexuales en los que no sea limitante la imposibilidad de penetración por disfunción eréctil o dispareunia. Y también educar en la
oportunidad en la dificultad, ya que la aparición de una disfunción sexual puede ser una oportunidad para explorar nuevas formas de practicar la sexualidad y redescubrirse con el otro. Generar intimidad en la pareja, ya sea alimentando la intimidad o generando una intimidad nueva, reservando tiempo para estar juntos, compartir alguna actividad, hablar sobre las necesidades, los deseos y los gustos en esta etapa de la vida, que pueden cambiar. Tener confianza en la pareja para poder expresar y entender que el estímulo que antes se sentía agradable puede no serlo más y se puede requerir de flexibilidad para estar dispuestos a explorar diferentes formas de estimulación de la piel en general y de los genitales en particular, agregando juegos eróticos, juguetes eróticos, nuevas posiciones y caricias siempre dentro de una relación con afecto y respeto por los límites de la pareja. Aconsejar sobre una visión holística del problema sexual, ya que muchas veces los problemas sexuales se deben a una combinación de cuestiones físicas y psicológicas. Por ejemplo, una enfermedad física leve que hace que la respuesta sexual sea más lenta o que se presente dolor puede generar más ansiedad con respecto a mantener una erección o miedo al dolor o a no responder como uno o la pareja espera. Y esta ansiedad puede provocar o empeorar incrementos del problema sexual como más disfunción eréctil, más hipertonía del piso pélvico con más dolor. Y es importante reconocer cuáles son las emociones y los conflictos que se generan por la disfunción sexual propia o de la pareja y poder hablarlo en la pareja o buscar ayuda profesional. Con respecto a los consejos específicos de la población adulta, es bueno evaluar la disponibilidad para mantener privacidad en los momentos de intimidad en pacientes que vivan en centros de larga estancia o en pacientes que convivan con otras personas, informar a los pacientes que tengan problemas neurológicos y a sus parejas que está bien seguir manteniendo actividad sexual mientras ambos lo disfruten y lo deseen. En pacientes con dificultades motoras o artrosis de cadera o de rodilla o en etapa de rehabilitación postquirúrgica, puede ser también necesaria adoptar posiciones sexuales que no generen dolor o no pongan en riesgo el resultado de la cirugía. Siempre evaluar el riesgo cardiológico que posee la actividad sexual antes de iniciar el tratamiento con inhibidores de la fosfodiesterasa, sobre todo en pacientes adultos mayores frágiles en los cuales los síntomas pueden estar solapados. La fragilidad por sí sola no impide la actividad sexual satisfactoria en las personas mayores. ¿Cuáles son los cambios en la sexualidad de las personas mayores? En el sexo femenino hay disminución de la lubricación vaginal, sequedad vulvar y vaginal que puede producir molestias o dolor, necesidad de un mayor tiempo de estimulación sexual para lograr la lubricación vaginal, puede haber cambios en la sensibilidad del clítoris o la vulva, la vagina se puede sentir más estrecha, la piel y la mucosa genital se vuelve más delicada y puede lastimarse más fácilmente, se puede tardar más en alcanzar un orgasmo y aunque se mantiene menos afectado que en el sexo masculino. Puede haber disminución del deseo sexual variable que genera progresivamente menor malestar a medida que pasan los años. Y en el sexo masculino hay una disminución de la rigidez peniana alcanzada, la detumescencia peniana parcial en la relación puede aparecer o rápidamente luego del orgasmo, puede haber una necesidad de mayor tiempo de estimulación sexual directa para lograr una erección del pene, se puede tardar más en alcanzar un orgasmo o no alcanzarlo en todas las relaciones sexuales y que eso sea normal, prolongación variable del tiempo refractario entre las relaciones sexuales desde varias horas hasta varias semanas. Y también hay una disminución del deseo variable, pero menor que en el sexo femenino. Las causas más frecuentes de disfunción sexual son por sexo en las mujeres el déficit de estrógenos postmenopausia y en el hombre la causa hormonal es el déficit de testosterona y las causas generales son similares en ambos sexos que son la hipertensión, la diabetes, la cardiopatía, la aterosclerosis, las causas neurológicas y psicológicas o situacionales y las causas mixtas, orgánicas y psicológicas o situacionales. Dentro de los síndromes más frecuentes de disfunción sexual en los adultos mayores, en el sexo femenino, el síndrome genitourinario de la menopausia es uno de los más frecuentes que se da en al menos el 50% de las mujeres que padecen cambios por la insuficiencia estrogénica postmenopausia, como disminución de la lubricación vaginal, menor flujo, sequedad vaginal, dolor con la penetración, sangrado con las relaciones sexuales, urgencia y aumento de la frecuencia urinaria, ardor urinario, incontinencia urinaria y aumento de las infecciones bacterianas.
Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres además pueden tener asociadas disfunción del piso pélvico como hipotonía o hipertonía del piso pélvico y espasmos de los músculos del piso pélvico que disminuyen la lubricación vaginal y generan más dolor. Otras causas de vulvodinia en esta edad son el líquen escleroso y otras enfermedades dermatológicas, las cicatrices de desgarro o de cirugías pélvicas, la neuralgia del pudendo y la inflamación pélvica. Con respecto a otro de las disfunciones sexuales frecuentes en esta edad, la disminución del deseo sexual, tanto en el sexo femenino como en el masculino, puede ser causada por rutina sexual monótona, estrés laboral, económico o crisis vitales, malas experiencias previas en encuentros sexuales, cambios en la estructura corporal del paciente o de la pareja o enfermedad crónica del paciente o de la pareja o diagnóstico de cáncer en el paciente o de la pareja, la falta de intimidad y también en ambos sexos trastornos endocrinológicos como las alteraciones tiroideas que son frecuentes, el prurito y la irritación vulvovaginal, el dolor crónico, la incontinencia urinaria y la disminución de la lubricación vaginal en las mujeres y en los hombres más frecuentemente la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la depresión y más el estrés laboral, económico o las crisis vitales. Por último, la última de las disfunciones sexuales frecuentes que vamos a hablar hoy, la disfunción eréctil, se da con mucha frecuencia en esta edad y para que ocurra la excitación sexual que genere una erección, es necesario un proceso fisiológico muy complejo en el que se involucran el cerebro, las hormonas, los vasos sanguíneos, los nervios periféricos, los músculos y las emociones, y cualquiera de estas puede estar afectado causando disfunción eréctil. La mayoría de las veces el origen es vascular, seguido por el origen neurológico, las disfunciones hormonales, metabólicas y las lesiones genitales, que son estas últimas 3 menos frecuentes. Hay que tener en cuenta también que es frecuente como causa de disfunción eréctil la medicamentosa, con medicamentos que solemos dar los médicos de atención primaria como antihipertensivos, como los diuréticos, los beta bloqueantes, y antidepresivos, antiandrógenos y otras medicaciones menos frecuentemente como antihistamínicos, citotóxicos o hipolipemiantes. La disfunción eréctil es importante detectarla en la consulta de atención primaria, ya que no solo comparte factores de riesgo cardiovasculares, sino que se puede considerar también como un marcador independiente de riesgo aumentado para enfermedad cardiovascular. En estudios realizados se encontró que la mayoría de los pacientes con eventos coronarios venían presentando disfunción eréctil 3 a 5 años antes del evento agudo, por lo que se plantea que la disfunción eréctil provee una oportunidad para la reducción del riesgo cardiovascular y para intervenir antes que ocurran eventos como infartos, ACV y mortalidad. Con respecto a la enfermedad neurológica, la disfunción eréctil se presenta como primer síntoma también en varias enfermedades, como el Parkinson, la demencia y otras enfermedades neurodegenerativas, con comienzo temporal variable antes del diagnóstico. Es importante entonces remarcar que la disfunción eréctil es un marcador biológico significativo de riesgo aumentado para enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, ACV y mortalidad por todas las causas. Con respecto a otro hallazgo que ocurre con frecuencia en los pacientes adultos mayores hombres, es el déficit de testosterona. La prevalencia del déficit de testosterona es alta en esta edad, entre un 5 a un 20% a los 60 años y hasta un 25 a 30% a los 70 años, pero es importante recalcar que no todos los pacientes que tienen déficit de testosterona van a tener síntomas adjudicables a ese déficit. ¿Por qué se produce el déficit de testosterona? Está asociado muchas veces a enfermedades endocrinológicas como el hipogonadismo o hipogonadotrófico, a cirugías, orquiectomía bilateral o secundaria a otras enfermedades como la diabetes, el EPOC, la enfermedad inflamatoria, insuficiencias orgánicas, síndromes metabólicos, obesidad, uso de medicamentos como corticoides, inmunosupresores u otros. En el caso de que se produzca enfermedad por déficit de testosterona, esta va a estar marcada por síntomas como fatiga, sarcopenia, asociado a síntomas de disminución de la libido y disfunción eréctil. En este caso, claramente está indicado el tratamiento de reemplazo con testosterona, acompañado o no de inhibidores de la fosfodiesterasa.
es, por último, llegando al final, aclarar los riesgos específicos de la población adulta con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, ya que en esta población hay que pensar siempre en enfermedades de transmisión sexual ante síntomas comunes de estas enfermedades y ante presentaciones atípicas que no responden a tratamientos, tengan o no actividad sexual actualmente los pacientes adultos mayores. Pueden ocurrir con un poco de mayor frecuencia, ya que hay falta de práctica con el uso del preservativo, hay una alta prevalencia de disfunción eréctil que hace que no quieran usar el preservativo por miedo a perder la erección. Hay cambios en la piel y en la mucosa como atrofias, disminución de la vascularización, menor lubricación que hace que tengan más predisposición a tener heridas en la piel y aumente el riesgo de contagio de estos agentes patógenos. Y hay prejuicios o miedos a exigir el uso de preservativos que están a lo largo de toda la vida, pero en esta edad todavía más porque no estaban acostumbrados. Bueno, para finalizar me gustaría remarcar algunos tips que son importantes tener en cuenta, que la sexualidad es un aspecto central a lo largo de toda la vida del ser humano, que la prevalencia de problemas de la esfera sexual es elevada en este rango etario, que con frecuencia los problemas sexuales son marcadores clínicos de enfermedades cardiovasculares o neurológicas o endocrinológicas y puntualmente la disfunción eréctil es un marcador biológico significativo de riesgo aumentado para enfermedad cardiovascular, coronaria, ACV y mortalidad. Y es necesario buscar estas causas. Si bien hay cambios en la población mayor, ellos no deberían impedir la actividad sexual. Se sugiere preguntar siempre dentro de la anamnesis general, en algún momento de la consulta de atención primaria, asegurando la privacidad. Se debe preguntar si tiene relaciones sexuales y si tiene alguna dificultad para vivirlas satisfactoriamente y luego continuar con el interrogatorio si el paciente está disponible. También se podría entregar información por escrito que está disponible en la plataforma para habilitar a hablar sobre ello en una próxima consulta. Y en primera instancia, dentro de la consulta, evaluar que pueda tratarse de una disfunción relacionada a una situación puntual del paciente o a la persona con la que compartió o comparte sus encuentros sexuales o los efectos adversos de la medicación crónica, ya que son razones que pueden ser fácilmente identificables y no requieren demasiado estudio posterior. Reservar el tiempo en la consulta y hablar con los pacientes mayores de los mitos sociales, los cambios que suceden en la sexualidad y eventualmente llegar a hacer un diagnóstico precoz de disfunciones sexuales en ningún caso va a ser pérdida de tiempo, ni tiempo perdido ni robado a otros aspectos de la salud, sino una excelente oportunidad para mejorar la salud integral del paciente, además de mejorar la relación médico-paciente. Recordar que la fragilidad por sí sola no impide la actividad sexual satisfactoria en las personas mayores y que la posibilidad de ETS está siempre vigente ante síntomas comunes de estas enfermedades y ante presentaciones atípicas que no responden a tratamiento. Bueno, espero que les haya servido mucho esta presentación y que podamos empezar a abordar estos temas más seguramente y sin prejuicios en la consulta de atención primaria.